Nuestro artículo es incorporación de teledetección multifuente en la detección de edificios dañados por terremotos, basados en modelos de regresión logística. Caso de estudio y conjunto de datos. Los desastres sísmicos son un tipo de desastre natural importante. Los terremotos severos pueden causar graves víctimas y pérdidas económicas a través de una destrucción de un área local. Después de un terremoto, obtener información rápida y precisa sobre la distribución del desastre es fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo de rescate. Es una forma eficaz de reducir pérdidas. Acá tenemos una tabla en la cual nos muestra un historial de terremotos. Acá está el nombre del terremoto, donde ocurrió, la hora de ocurrencia, está por años, trabajo de investigación, datos, acá se evidencia que se tomaron fotografías aéreas, imágenes ópticas, VHR y SAR, imágenes ópticas y RAE. Características sísmicas de imágenes de teledetección de múltiples fuentes. Acá tenemos 4 imágenes, una fotografía normal, una fotografía aérea y estas dos que vamos a explicarlas. La destrucción de edificios durante un terremoto es compleja y diversa. Swain y Marcus se dividieron los tipos de daños a los edificios en 10 categorías, las cuales son entre los que se incluyen la inclinación de plano, el colapso de múltiples capas, la acumulación de escombros y la inclinación de las paredes. Diferentes fuentes de datos de teledetección reflejan diferentes propiedades, por lo tanto la calidad de diferentes tipos de imágenes y daños sísmicos en las imágenes también varía. La metodología. Acá, con base al análisis anterior, los edificios con diferentes grados de daño por un terremoto pueden identificarse mediante la utilización integral de imágenes de múltiples fuentes. Por lo tanto, si se seleccionan las características y se construye un modelo de evaluación matemática, entonces los edificios intactos y los edificios dañados pueden evaluarse cualitativamente. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a mirar los daños que se pueden ver físicamente, ya sea inclinación, grietas, hundimientos. Considerando esta teoría, en este documento se propone un nuevo enfoque para detectar edificios dañados por terremotos, utilizando imágenes de teledetección de múltiples fuentes posterior a un evento. Acá vamos a tomar las fotos después del desastre y compararlas con las del pasado, para ver los edificios que aún se mantienen en pie, qué daños tienen a futuro, cómo se modificó el terreno, qué problemas pueden tener, todo eso. El enfoque incluye los siguientes pasos, son 3 sencillos pasos. Procedimiento de datos, que incluye imágenes ópticas, imágenes SAR, imágenes DSM y distribución de muestra de edificios. Segundo, selección de características, incluidas las características espectrales de las imágenes ópticas, las características de textura de las imágenes SAR y las características geométricas de las imágenes DSM. Tercero, construcción y análisis del modelo de regresión logística. Acá al lado derecho tenemos el diagrama de flujo técnico de la metodología propuesta por este artículo. Acá, como pueden ver, está el paso a paso cómo se desarrolla. Buenas noches, mi nombre es Don Andrés Marín Álvarez, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Civil. Continuando con lo anteriormente mencionado por mi compañero, a continuación tenemos lo que es el tratamiento de datos. Las principales entradas del método son la imagen óptica, la imagen SAR, la imagen DSM y la distribución de la muestra del edificio. Antes de la selección de las características de los datos SAR, los valores 0 del sigma del radar se pueden obtener mediante la ecuación que vemos en pantalla. El mapa de distribución de los edificios se obtiene interpretando cuidadosamente la imagen óptica posterior al terremoto. Los datos del LIDAR, los datos de la investigación de campo mediante la comparación con la imagen de Google Earth para llevar a cabo este análisis comparativo de manera efectiva.
La imagen óptica o la imagen SAR y la imagen DSM se corrigen utilizando la función de selección manual de puntos de control, implementando en el software ENVI. Tenemos también la selección de funciones. En esta selección de funciones tenemos tres tipos diferentes de características de, de las imágenes para nuestros experimentos. Incluimos las características especiales de las imágenes ópticas, las características de texturas de las imágenes SAR y las características geométricas de las imágenes DSM. Las características espectrales es la representación más intuitiva en los diferentes objetos de imágenes ópticas. Existen muchas características de los daños sísmicos en las imágenes de teledetención de múltiples fuentes, por lo tanto debemos considerar tantas características como nos sea posible. Sin embargo, la correlación entre algunas características de los factores y el desempeño y la relación causal de los terremotos no es grande. Incluir estos factores da como resultado datos redundantes y hace que la tarea sea algo como sin sentido, por decirlo así. Por lo tanto, es necesario seleccionar la menor cantidad posible de factores y al mismo tiempo determinar que los factores caracterizan mejor a los edificios. Tenemos también la construcción y análisis del LRM. Un elemento de modelo adecuado es la base de la evaluación espacial de los daños causados por terremotos en los edificios y tiene una influencia importante en los resultados de la evaluación. En nuestro experimento se utiliza la segmentación multiresolución para obtener el elemento del modelo. La segmentación multiescala es un enfoque de abajo hacia arriba y se logra fusionando píxeles adyacentes o pequeños objetos segmentados bajo la premisa de que la heterogeneidad promedio entre los objetos es la más pequeña y la homogeneidad de los píxeles internos es la más grande. Podemos observar en la imagen cómo se ve una vía antes de un sismo o un terremoto y cómo se ve después del terremoto. Todo esto debido a los movimientos tectónicos de la Tierra. El método de análisis de la regresión logística se puede utilizar para establecer el modelo de evaluación cuantitativa. La probabilidad se utiliza como índice de evaluación de daños por terremoto para evaluar la capacidad de un factor característico, para representar si los edificios están destruidos. Luego se evalúa la distribución espacial del daño sísmico en los edificios. Se utiliza el paquete estadístico de ciencias sociales para determinar la relación entre los factores calculados y los edificios con diferentes grados de daños. Bueno, buenas noches para todos. Pues básicamente voy a hablar precisamente acerca de estadísticas y pues básicamente la caracterización del ejercicio. Entonces, frente a esta situación, pues en el mismo proceso, de acuerdo pues al mismo artículo, se seleccionaron 18 factores característicos para construir el modelo de análisis de regresión. Entonces, los factores característicos se calculan mediante el software. En este caso se utilizó un software de Cognition, y antes del cálculo, pues la resolución espacial de los tres tipos de imágenes estuvo básicamente bajo una teledetección de acuerdo al área de estudio y en un metro de representación. Entonces, aquí como tal, estos son una parte de los resultados. Entonces, se muestran 4 gráficas de acuerdo pues, precisamente al estudio y al software utilizado. En la gráfica número 1, la gráfica número A, pues indica básicamente pues, el valor máximo de acuerdo a las características espectrales. En la gráfica número B ya se indica pues es el valor de la desviación estándar de acuerdo a los datos que fueron tomados. En la gráfica número C ya indica pues el valor medio de acuerdo pues a las características espectrales, y en la gráfica número D ya indica el valor de brillo. Para la construcción del modelo
y básicamente pues después del proceso de segmentación, el área de estudio pues se dividió en 1032 unidades. Entonces lo que atribuyó fue que se designaron 18 factores de características y un atributo de decisión correspondía pues al daño del edificio, que es básicamente pues la representación de que el edificio estuvo destruido y la representación de un edificio intacto. Entonces, frente a eso, pues se tomaron unos datos, que es precisamente la gráfica que se muestra al lado, la cual se forma pues una tabla bidimensional, y en esta tabla, cada fila pues en sí describe, es el objeto y corresponde a las características del objeto correspondiente. Es decir, que esta tabla bidimensional contiene 1032 filas, ¿sí? 19 columnas, y las cuales muestran una decisión inicial de forma en el cual se forma mediante el muestreo aleatorio de una tabla de un 10%. Entonces, el conjunto reducido de variaciones espaciales en los edificios dañados por terremotos se calculó utilizando la muestra aleatoria. Para el caso de la construcción del modelo de la identificación, antes de los principales análisis estadísticos, pues los datos debían normalizarse. Es decir, que pues para lograr eliminar esto, se tomó una variación de los datos en las cuales pues estaba representativo en un rango de 1 a -1, ¿sí? Esto con el fin de que esto con el fin de generar, no tener tanta aleatoriedad en los datos y tener una correlación. Entonces, lograr tener como tal una regresión. Entonces, en esta construcción, el modelo en general, pues, se recomienda pues, ya utilizar proporciones similares de celdas de 1, o sea, es decir, un edificio destruido o un edificio intacto. Por lo tanto, pues, se toman 56 muestras aleatorias que consisten en 26 celdas del edificio destruido y 30 celdas del edificio intacto, que es básicamente pues, lo que la figura 10 pues, nos está indicando. Seguimos con los resultados y verificación. En resumen, pues en una mayor resolución espacial en las imágenes mejora la precisión en el reconocimiento de esta información, ¿no? En casos donde las diferencias de resolución son significativas, pues las imágenes de menor resolución pueden ser descartadas, utilizando en sí las de mayor resolución, pues para poder construir un modelo capaz de él mismo poder identificar edificios dañados pues por la parte de los terremotos, ¿sí? Entonces, como podemos observar, tenemos una tabla de datos de 7 métodos que se utilizaron para poder estudiar la precisión general en edificios destruidos y edificios intactos. Bueno, en el experimento se analizaron alrededor de 18 características espectrales, ya sea pues de textura y de forma para evaluar en sí el daño sísmico pues en edificios usando la teoría de conjuntos aproximados, ¿sí? Aunque tanto las imágenes ópticas como la SAR pueden extraer características, estas obviamente van a variar con una cantidad de información, con esta cantidad de información pues que nos están proporcionando. Las imágenes SAR tienen menor rendimiento espectral, ¿sí? Pero ofrecen más información en la parte de la textura, pues al combinar los datos de múltiples fuentes y características, se pueden compensar pues las limitaciones de usar pues una sola fuente de datos, ¿sí? El método propuesto, ¿sí? En el sitio pues del terremoto, el sitio del terremoto del antiguo condado de Beichuan, como, alcanzando una precisión del 24.2% en la identificación del daño en edificios, ¿sí? Se analizaron los datos pues, de esta área donde los edificios fueron categorizados como intactos o destruidos pues tras la limpieza pues, de este, ¿no? Aunque el método se basa en muestras disponibles pues, con un sistema de clasificación un poco más detallado de daños sísmicos, podría mejorar pues aún más la precisión en la clasificación pues de los edificios afectados. En conclusión, pues este artículo nos presenta un nuevo método para evaluar cuantitativamente los daños en edificios causados pues por un terremoto, utilizando datos de
teledetección de múltiples pues, fuentes. El modelo establece una relación entre el índice de daños y las características de las imágenes, permitiendo así evaluar los distintos niveles pues, de daños, ¿sí? En el primer enfoque de esto fusiona diferentes tipos de características pues, de imagen de un modelo, perdón, para extraer información sobre edificios dañados. ¿Sí? Entonces, pues el trabajo incluye pasos como el procesamiento de las imágenes, la evaluación de las características y pues la determinación de ventajas de la teledetección. Otra cosa es que también define los pesos y roles de las diferentes características en la identificación pues de daños, ofreciendo una referencia para futuros análisis de imágenes pues en distintas etapas posteriores pues a la parte del terremoto. La eficacia pues de este enfoque eh, propuesto se validó pues utilizando imágenes de teledetección de múltiples fuentes pues del antiguo condado de Beichuan. También se probaron pues imágenes ópticas, SAR, DSM y pues la combinación de los métodos, obteniendo pues una precisión de extracción del 94.2%, que eso lo dije hace un rato, y un área bajo la curva ROC de un 0,827, ¿sí? Entonces, estos resultados demostraron que el modelo es altamente confiable y preciso para poder evaluar los daños en edificios causados por terremotos, ¿sí? Además, el modelo es adaptable pues a nuevas fuentes de datos, permitiendo así pues construir modelos futuros para la evaluación de daños sísmicos en los edificios. Muchísimas gracias.